Pues comenzamos Escritorio Local edición verano, esta vez con una mesa de debate en la que nos acompaña dos médicos de nuestra ciudad. A mi derecha, Juan José Jiménez, médico de atención primaria en el Centro de Salud de Los Cubos. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Y a mi izquierda, Ángel Matías, médico de atención primaria también, pero está en el Centro de Salud Ignacio López Sáez. Bueno, vamos a empezar con un tema primero más personal, y es que hace unos días nos acompañaba Juan José explicando que tenía muchos problemas en su agenda, un rebosamiento y como una explotación, ¿verdad?, de su trabajo. Ha tenido que coger la baja porque, en fin, no ha podido más. Así es, desgraciadamente así es. Tanto físicamente como psicológicamente. Es algo que ya me ha superado y ahora a ver si me recupero. Pero el problema es que yo creo que permanece el problema y hay que solucionarle el problema. Vamos a escuchar primero la opinión que todavía no ha estado sobre este escritorio, que es la de Ángel Matías, esas agendas rebosadas, esa sobreexplotación, ¿no?, de médicos y de los recursos. No sé cómo está el tema en el Centro de Salud Ignacio López Sáez y en concreto pues tu cupo. Bueno, mi cupo está como el resto de los cupos. Es un problema que no es solo de Burgos ni de los centros de salud urbanos, sino que es de toda Castilla y León y de todo el ámbito nacional. De hecho, hay noticias prácticamente a diario en todas las comunidades en las cuales lo que se viene a poner de manifiesto es esa elevada presión asistencial que está sufriendo primaria y que además venimos padeciendo desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que ahora ha habido una serie de condicionantes que lo que han hecho ha sido, por así decir, detonar esa situación que poco a poco se había venido gestando a lo largo de los últimos años. No sé si nos podrías contar a cuántas personas ha atendido hoy. Bueno, hoy es verdad que además venía de vuelta de vacaciones, o sea que después de disfrutar mis vacaciones durante un periodo de 2 semanas, y hoy he atendido 61 pacientes. El último día que pudo trabajar Juan José, 88 pacientes. Hasta las 24 horas. Un día prácticamente completo. Completo, menos 1 hora y media para descanso, para comer y para dormir un poquito la siesta. Pero vamos, 60 y tantos, como dice el doctor Matías, parece que es poco en comparación con 88, pero es una barbaridad. Es una barbaridad. Lo normal son 27 pacientes y eso es lo que hay que luchar para que tengamos los 10 minutos por paciente en todo el módulo de hora que tenemos dedicado a la asistencia. Recordemos que esos 27 pacientes tienen su lógica y es para que esos 27 pacientes puedan estar al menos 10 minutos en la consulta, porque si no, parece que el trabajo va muy deprisa y no se puede atender a los pacientes como se necesita. Claro, el proceso de atención en nuestro ámbito sanitario, y además en el concreto médico, necesita primero de una recepción del paciente, que hay que recibirle en condiciones, abrir la puerta, llamarle, sentarle, después preguntarle cuál es su problema, lo que nosotros llamamos la anamnesis, es decir, por qué han venido y cuál es el problema por el cual quieren que nosotros de alguna manera les tratemos de buscar una solución. Luego tiene una fase de exploración y todo eso además no hay que olvidar que lo tenemos que ir registrando en la historia electrónica, que en muchas de las ocasiones pues además sucede que no funciona adecuadamente. De hecho, hoy por ejemplo la historia y la receta electrónica la hemos tenido durante varias horas que no ha estado funcionando, con lo cual eso es un lastre para la actividad asistencial habitual. Y para intentar solucionar este sistema se hace una serie de reclamaciones a la gerencia. No sé si podemos ir hablando un poquito de ellas. Juan José, empieza por donde quieras porque hay varias. A raíz de lo que ha dicho sobre el proceso de asistencia médica, puntualizar 2 cosas. La presencialidad, el abrir el centro a la población siempre ha estado abierto, incluso cuando no teníamos EPIs. Todo lo que se ha dicho de que estaban cerrados a toda la gente es mentira, eso es mentira, es una manipulación. Los centros han estado abiertos siempre, la enfermería ha estado curando siempre, aplicando tratamientos, los médicos hemos estado recibiendo a todos los pacientes que creíamos que necesitaban la exploración. Lo que no es de recibo es que uno diga, pues tengo el ojo rojo, y diga, bueno, pues ponte tal cosa. No, habrá que verlo, porque el ojo rojo es muy sencillo, ojo rojo, pero puede tener 20 causas diferentes, unas muy simples, una conjuntivitis y otras muy graves. Y lo hemos hecho y se ha estado haciendo. Ahora bien, que el 60% se puede tramitar a través del teléfono para dar resultados, de acuerdo, pero hay un 30-20% que requieren presencialidad y la tenemos. Pero eso no quiere decir que haya un desbordamiento de agendas, aunque vas al centro de salud y
las salas de espera están mucho más vacías que otras veces, porque otras veces antes de la COVID estaban llenos de personas que no era estrictamente necesario que estuvieran allí. Ahora se ha desarrollado lo del SACIL Conecta, que también es una aplicación muy interesante y que se le puede sacar mucho partido para evitar que vaya la gente. Y por otra parte, lo que decía el doctor también, lo del registro. Tenemos que registrar. Un registro es fundamental. Entonces, claro, yo a la gente que no entiende de ordenadores se lo digo muy fácilmente. Mire usted va a su casa y normalmente tiene los platos en un sitio, los zapatos en otro, la ropa en otro. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando uno viene se le diagnostica, se le pone un tratamiento y otras cosas que tiene de antes hay que cerrarlas, hay que dejarlas en un pasivo, para que cuando veas la historia tengas los procesos clínicos actuales abiertos, que sean los interesantes, los trascendentes. Los antecedentes también, justo lo importante, no que has tenido unos mocos o que te has golpeado el hombro, no. Y los tratamientos, los que realmente se están haciendo en ese momento. El repasar estos 3 capítulos supone un trabajo ímprobo, el dejarlo limpio, ímprobo. ¿A quién se le puede exigir eso cuando tiene 60? A nadie, mientras que el mínimo de calidad es ese y se debe de exigir teniendo los 27 y se deben de inspeccionar las calidades de la asistencia. Ahora que van a inspeccionar, no se puede inspeccionar, pero esto tiene una gravedad muy importante. Cuando uno va a la casa y encuentra los zapatos en la mesa, los platos en el suelo, lo que sea, puede ir saltando de uno en otro y al final llegas a donde tengas que llegar. En la historia clínica algo parecido, puedes ir saltando, mirando, haciendo lo que sea, con el grave riesgo que se supone de la asistencia. Pero claro, si yo, ese paciente, le tengo que derivar a otro colega del hospital, va a ir en un folio y va a tener 4 líneas para los antecedentes. Si los antecedentes, las 4 líneas primeras son mocos, golpe aquí, una conjuntivitis, y la línea número 10 es cáncer de pulmón en tratamiento con tal, eso ya no aparece. Entonces eso tiene una trascendencia capital. Que esté bien registrado todo y que esté bien ordenado, para cuando va a la secundaria, al hospital, vean claramente lo que tiene ese paciente, qué tratamiento está tomando en ese momento, porque esa es otra. Esa es otra y otro problema gordo que podemos hablar después, la cuestión informática. Cada comunidad autónoma tiene su programa informático que cuesta una pasta impresionante. O sea, ya no las autonomías, ya esta simpleza es un coste terrible, cada una tiene lo suyo. Incluso dentro de la nuestra, lo de la primaria es una aplicación digital diferente a la del hospital, y la conexión que hay entre ellas ahora ya va viendo algo, pero es mínima. Además, eso también resulta un problema a la hora de que los pacientes sean conscientes de cuál es su propio historial y saber qué es las enfermedades que tienen y los problemas que han ido teniendo. Como iba a introducir, se han hecho o queréis hacer una serie de peticiones a la gerencia o, bueno, no sé en tu caso, Ángel, si a la gerencia, pero hay muchas reivindicaciones que están encima de la mesa. No sé por cuál quieres empezar. Bueno, reivindicaciones, yo creo que sí que hay una serie de reivindicaciones que además llevamos muchos años en primaria trabajando en pos de ellas. Y es verdad que ha habido además con pocos resultados, y vuelvo a repetir, desde hace décadas. Es que no hablamos de un problema actual, es un problema que se ha ido dilatando en el tiempo y al final, como todo lo que sucede que no se mejora, pues al final empeora con el tiempo. Primaria tiene una infrafinanciación crónica desde hace años. De hecho, hay una publicación de uno de los que trabaja mejor en gestión en el ámbito de atención primaria, que es SIMO, que tiene una web en la cual está accesible públicamente y publica además con evidencias científicas, con datos económicos que lo avalan detrás, y lo que nos dice es lo que él llama la boca de serpiente, es decir, de esa financiación desde hace más de 30 años, la de primaria está estabilizada y tiende a la baja, mientras que la de hospital se ha disparado y se va formando esa amplia boca que él llama boca de serpiente. De hecho, la financiación actual, el 70% de toda la financiación de la sanidad española va dirigida al hospital, solo un 10-12% va dirigido a primaria y el resto es el gasto farmacéutico. Es decir, tenemos una desigualdad en cuanto a la atribución y asignación económica de un ámbito y del otro. Cuando además se da la paradoja de que el ámbito de atención primaria
resuelve el 85% de los problemas de salud, y eso es contrastable y está publicado, o sea, al alcance de cualquiera, y el 15% es el que resuelve el ámbito hospitalario. Evidentemente por eso, porque es un ámbito en el cual hay determinadas cosas que es quien lo tiene que solucionar, sobre todo en el tema de determinados ámbitos como es la cirugía o como son determinadas técnicas mucho más especializadas, que es quien le compete. Pero el desfase a lo largo de los años ha sido progresivo. De hecho, en tiempos de la antigua Insalud, el presupuesto asignado a primaria y hospitalaria era exactamente el mismo. Esto no lo recuerda nadie hoy en día, pero ese presupuesto en su día llegó a ser el mismo. Y de hecho ahora primaria suspira por llegar a tener un 20% o un 25% del presupuesto. ¿Y cuáles son las consecuencias? Porque claro, habrá menos recursos humanos, técnicos y, en fin, al final acaba en la consecuencia de los pacientes. Claro, evidentemente, es lo que decía el doctor Jiménez Díaz, que evidentemente si al final tenemos que ver 50, 60, 70, 80 pacientes en el tiempo que nosotros teníamos que tener dedicado para 25, evidentemente la calidad de la asistencia no puede ser nunca la misma. Y además eso, los primeros que estamos a favor de que esa calidad se incremente y de tener un tiempo somos los profesionales. Los profesionales siempre lo que hemos pedido ha sido tiempo para nuestros pacientes y tiempo adecuado, un mínimo de 8, de 10, de 15 minutos. Y esto lo sabemos todos, no es lo mismo una tarea burocrática que puede llevar 2, 3, 4 minutos, como es gestionar el trámite de una receta, como cuando un paciente viene con un problema de salud nuevo y tienes que enfocar y primero un poco abordar y establecer posibles diagnósticos diferenciales. Y esto se ve muy bien además a nivel hospitalario. Cuando tienen pacientes nuevos, igual que les tenemos nosotros todos los días, pues tienen una agenda de 15, de 20 máximo, que sería lo normal. Que a veces ellos también se ven sobrepasados y también tienen agendas, pero su agenda a lo mejor cuando se ve sobrepasada llegan a 25 o excepcionalmente a 30, pero es que nosotros estamos hablando de 2, 3 veces eso. Sí, yo quería puntualizar también, añadiendo a lo que dice Ángel, que ese gasto tan dispar, esa boca de serpiente, donde la hospitalaria se lleva un grueso y la primaria cada vez va a menos, pues no solamente es primaria hospitalaria, sino también en distintas autonomías. En el País Vasco, según ley, cada vasco recibe 200 euros más per cápita para la sanidad al año que cualquier castellano-leonés, y 500 euros más que cualquier andaluz al año. Es decir, la disparidad ya no es solamente primaria hospitalaria, sino en interautonomía, en un país que se entiende que es un único país, que es España, que esto yo lo veo que se está diluyendo como un azucarillo, pero eso ya entramos en otro terreno más gordo. Y también quería apuntar cuando ha dicho Ángel que en 3 o 4 minutos se hace una receta, a veces sí, y la gente puede entender, va, pues haces una receta y la misma. No, o das a la tecla, ahora que lo tenemos informatizado, y sale la receta. A veces el hacer una receta implica repasar todo lo que tiene el paciente, que a veces son 17 productos diferentes, 17 productos diferentes, y repasar uno por uno, con gente que a veces es mayor, que tiene mucha patología, que cuesta a veces diferenciar los envases, lo que está tomando, lo que tú le has dicho que tiene que tomar y lo que realmente está tomando. Y a veces esa revisión de esa receta o esa emisión de una nueva receta, si realmente se haces una buena asistencia, en ese caso concreto, te llevaría media hora o 3/4 de hora, como me ha llegado a mí a pasar, entre lo que tenían, lo que venía del hospital y lo que realmente estaba haciendo. Y yo creo que eso Ángel está totalmente de acuerdo en que es así. Sí. También hay reivindicaciones, ya no solo a la gerencia, sino al colegio de médicos. Juan José, cuéntanos, porque dices que no se defiende... Un colegio de médicos, primero, es de los médicos y está pagado por nosotros obligatoriamente y nos cuesta un ojo, ¿eh? No es gratis, cuesta bastante y es obligatorio estar colegiado cuando ejerces la medicina. ¿Qué finalidad tiene el colegio? Sobre todo es velar por la profesión. Antes las profesiones eran la de médico, la de sacerdote y otra que no recuerdo muy bien, me parece que era la del derecho. El resto eran oficios. Ahora una de las cosas que dice la gente de oficios es yo soy un profesional. Eso quiere decir que se quiere subir la categoría de oficio a profesión. El colegio de médicos vela por la profesionalidad de los médicos y vela porque haya una comisión deontológica, y la tenemos, para inspeccionar si lo hacemos bien o lo hacemos mal. No solamente con arreglo al derecho, sino a la ética.
La ética va mucho más profunda que el derecho. Quizá ninguna profesión tenga un código de deontología ética tan potente como el médico para cumplirlo. Por supuesto, el cristianismo es una ética de máximos, pero estamos hablando en otro nivel. La ética de mínimos que tenemos en los colegios de médicos, ahí está, y luego se va reflejando en algunas leyes. Entonces, si el colegio de médicos, que estamos obligados a pagarle, tiene que defendernos, tiene que defender la dignidad del desarrollo de la atención primaria, la dignidad de cómo ejercen sus médicos, incluso la disciplina de cómo ejercen sus médicos si lo ejercen mal, o se dejan manipular para que lo ejerzan mal. Eso tenía que estar levantado ya, y no oigo nada, ni veo nada. Eso es gravísimo para los colegios de médicos, gravísimo. Deberían de hacérselo ver. Eso es lo primero. Luego entramos con otra entidad. No sé si por tu parte ese apoyo desde el Colegio de Médicos lo has recibido o lo has percibido. Bueno, yo lo percibo ahí, sí que disiento de Juanjo, él lo sabe. Yo creo que la visión, y cuando hablamos, cuando tenemos un problema y es un problema a nivel laboral, desde luego el que lo tiene que solucionar es la empresa. Es decir, si yo tengo unas condiciones laborales que repercuten en el resultado final, y el resultado final cuando hablamos de medicina es la atención a nuestros pacientes, desde luego el que tiene que tratar de buscar soluciones es quien las puede dar, y quien las puede dar es la propia empresa. Y aquí desde luego estamos hablando de consejería y estamos hablando de gerencia regional de salud. Es decir, es quien tiene la competencia y tiene la capacidad. Es verdad que hay unos agentes sociales que están ahí, porque además por ley tienen que estar, y lo que hace es que además exista pluralidad y exista independencia en nuestra actividad. Entonces, por ley tienen que estar, y yo creo que además evidentemente es bueno que estén. El Colegio de Médicos, y hablando en concreto de esto, es verdad que hemos tenido reuniones con los agentes sociales, es decir, con los agentes sindicales, y a nivel legal para tratar de ver qué posibles soluciones a la situación de esas agendas con una presión asistencial elevada y que no dejan desempeñar al final nuestra actividad de una forma adecuada, para ver cómo se le puede dar solución. Hemos planteado también una encuesta desde el Colegio Oficial de Médicos de Burgos, en el cual lo que se hace es pulsar la opinión de los profesionales, de los médicos en concreto, que trabajamos en el ámbito de atención primaria. Y eso, porque ahora estamos en pleno verano, tenemos gente, la mitad de la plantilla de vacaciones y aparte el tema de las bajas, y eso para septiembre, a primeros de septiembre, sin ninguna duda, lo vamos de alguna manera a difundir y lo daremos la difusión debida. O sea, que yo creo que eso sin ninguna duda se va a hacer. Será bienvenido si es en septiembre, pero el problema ya llevamos un año de agobio en este sentido, que yo lo empecé a denunciar en agosto y ya me he sorprendido de que ya llevo un año con esto y no he visto nada en absoluto. Y claro, la gerencia también es muy hábil y cuando ha implantado las agendas es justo cuando viene el verano, que lo que quiere la gente es normal irse, olvidarse de todo por pura supervivencia, igual que yo he tenido que irme por la ciática y por pura supervivencia, es normal, y lo hacen a propósito en ese tema, pero ya antes el colegio se tenía que haber movido y empalmamos también con los sindicatos. O sea, yo he estado liberado parcialmente en un sindicato a veces, han querido que me liberara totalmente, pero jamás he querido, igual que han querido que me metiera en gerencia y tampoco he querido, porque a mí me gusta la asistencia. Hice medicina de familia porque he querido, si hubiera querido ser cirujano, hubiera sido cirujano o neurocirujano, lo que hubiera querido, podía haberlo hecho. Pero me gusta la medicina de familia y me gusta asistir perfectamente a los pacientes. Y eso es lo que he hecho 42 años. Desde los 22 años estoy ejerciendo a nivel rural, a nivel de urgencias, a nivel del ambulatorio antiguo, a nivel propietario, a nivel interino, de todos los tipos. Entonces, hay que dignificar la profesión. Ha habido una serie de acontecimientos profesionales, sociológicos, en la que la atención primaria era un complejo de inferioridad tremendo con sus profesionales. Ahora ya no es el caso. Hay números MIR, que digamos que es el ranking donde se saca la nota y donde con muy buena nota, pudiendo hacer cualquier otra cosa, han hecho medicina de familia y ya eso va rompiendo moldes y esquemas de vanidades, vanidad de vanidades, que en todos los sitios está. Bueno, pero esto es así, o sea, es el verano, va a venir la encuesta, que os lo agradezco mucho que la hayáis hecho, y a ver lo que responde la gente. Hemos respondido, se anima a la gente para que responda, pero
Antes había que hacerlo. Los sindicatos, les estoy pidiendo que vayan por los centros de salud, que nos pulsen, que vean, que propongan medidas imaginativas. Por ejemplo, a las 2 de la tarde, todos los centros que pusieran en una mano vistos 27 que son los que hay que reclamar y los que hay que ver, y luego pendientes, aunque hayan visto alguno de ellos, pendientes, el resto hasta los 67, es decir, pendientes 40, a las 2 de la tarde, toda la gente, plaf, una foto, me la envían, yo la distribuyo a los medios y diariamente se va pulsando eso. Igual que cuando hay un problema gordo, cuando estaba Ortega Lara, el hombre secuestrado en ese zulo, que luego alguno tiene la indecencia de fotografiarse, pues allí íbamos poniendo en los periódicos, en todos los sitios, tantos días secuestrado, tantos días retenido, tantos días, pues igual nosotros, tantos días, a ver si se acaba de una vez y lo solucionan de alguna vez. Y el problema efectivamente, Matías, es la gerencia, pero los demás se tienen que ver. El problema de la COVID es el coronavirus, este SARS-CoV-2. Bien, ese es el problema. Pero una vez de que tenemos el problema, tenemos hospitales, atención primaria y el otro, y tienen que moverse. No pueden decir, no, la culpa es del virus, ¿qué vamos a hacer? No, la culpa es de la gerencia, claro que sí, de la consejería, claro que sí, en nuestro caso de Castilla y León, que esto es un reino de taifas, cada uno anda como anda, pero nosotros somos los que lo sufrimos. Y los ciudadanos lo tienen que saber. Cuando tengan una reclamación o una demora de un año para lo que sea, que pidan certificados. A fecha de hoy, ¿cuánta demora tiene? Que lo solucionen en la privada y que pasen la factura después. Si tienen que ir a juicio, que vayan. Claro, molesta, es molesto, pero es así como hay que hacerlo. Bueno, pues la respuesta ahora en unos minutitos. Vamos a hacer un descanso, volvemos en 4 minutos aquí en Escritorio Local Edición Verano en Canal 54. Pues continuamos con esta mesa de debate tan interesante que se ha creado esta noche y habíamos dejado pues el debate precisamente en los sindicatos. No sé qué opinión le merece, ya hemos escuchado la de Juan José Jiménez, Ángel Matías. Bueno, los sindicatos, yo creo que no voy a contar nada nuevo al respecto, son los agentes sociales que tienen representación en la mesa sectorial, es decir, que se reúnen con la empresa, en este caso con la Gerencia Regional de Salud, con la Consejería, y tratan de llegar a acuerdos en materia laboral, es decir, son los representantes legales. Por lo tanto, es una parte importante cuando hablamos de problemas en relación con el desempeño profesional, con el desempeño laboral. Yo creo que todos aquí lo que tenemos que hacer es, todos aquellos agentes que están implicados, junto con los propios profesionales, trabajar en el mismo sentido. Yo creo que lo que buscamos todos, y tanto cuando hablamos de los propios profesionales, cuando hablamos, como hemos dicho, de sindicatos, de colegio o de la gerencia, yo creo que todos, desde luego, estamos de acuerdo en que lo que queremos al final es mejorar las cosas y que las cosas funcionen mejor. Lo que pasa es que, claro, cuando van pasando, no hablamos de años, hablamos de décadas, porque estamos hablando de décadas, aunque a alguien esto le pueda parecer mentira. Entonces, cuando eso no cambia a lo largo de las décadas, cuando resulta que no ha habido una adecuada planificación, cuando resulta que la financiación en el ámbito de atención primaria, como decíamos, cada vez va menos y en detrimento además del presupuesto total y además cuando está ajustado por el PIB, entonces todas esas cosas al final lo que provocan es que al final se provoque una situación de tensión como es la actual, con unos profesionales que están sobrepasados, con una presión asistencial muy elevada y además en la cual empieza a haber profesionales en los que ya están quemados. El síndrome que se llama es un anglicismo del burnout, en el cual estos profesionales llegan a un desgaste en el cual muchas veces no llegan a ser recuperables. Yo creo que una profesión como la medicina, que es netamente vocacional, que llega a provocarse esto, a mí me parece, vamos, y ese apoyo penoso de los sindicatos como está ahora, ¿no? Porque también son unas entidades que tienen que luchar justamente por los derechos de los trabajadores, en este caso de los médicos. No sé si ha sentido ese apoyo desde estas agrupaciones. Bueno, yo hablaba de unidad porque cuando ha habido unidad, aquí tuvimos un problema a nivel local, con una gerencia, en concreto con años atrás con la Gerencia de Atención Primaria de Burgos, y es un tema que cuando hubo unidad se consiguió modificar y se buscó una solución que yo creo que fue
para muchos de los que trabajamos actualmente en Burgos, pues fue beneficiosa. Por lo menos todos lo vivimos como algo favorable con respecto a la situación que manteníamos. Entonces yo creo que la unidad, sin dudas, y cuantas menos fisuras, es fundamental para al final llevar las cosas a buen puerto. Por eso hablábamos un poco antes justo del verano, porque es verdad que a la hora de tomar acciones o medidas, julio y agosto tenemos una situación en la cual nos falta mucha gente. Tenemos casi la mitad de la plantilla de vacaciones, unas vacaciones además absolutamente necesarias para recargar pilas y poder otra vez con esa actividad asistencial diaria. Entonces yo creo que ahí es inexcusable que la gente se vaya de vacaciones, porque si no es imposible mantener la actividad que estamos desempeñando y con la presión que estamos desempeñando. Sumado a esto tenemos un tema de bajas. Y una vez que pase todo esto, por lo menos el verano, que volvamos a recuperar esas plantillas, la mayor parte a partir de septiembre, pues habrá que plantearse que si esta situación no cambia y no se ve una expectativa a corto plazo, y hablamos a corto plazo, evidentemente los propios interesados en que tengamos una sanidad de calidad, y no solo por nosotros y como profesionales, sino yo para mi familia y para mis descendientes el día de mañana. Yo siempre he sido partidario de una sanidad pública, de una sanidad como la que tenemos en España, que introduce unos criterios de equidad, de accesibilidad y de eficiencia. Yo creo que eso hay que mantenerlo, pero si al final eso se mantiene en base a unos profesionales saturados y a los cuales lo que vamos a hacer es quemarles, lo que vamos a hacer es perder la sanidad. Bueno, ¿me permites? Sí, claro. Vamos a ver, yo quería una nota. Por supuesto hay muchos profesionales ahora mismo que están quemados, están burnout, están quemados. Y en una profesión que se dedica a la persona es donde se suele dar este problema de estar quemado. Si son tímidos o no se atreven a hablar o creen que ellos no pueden hacer nada, llega un momento en que o tiran la toalla o van resistiendo como pueden, y eso lleva muchas consecuencias para ellos y por supuesto para los pacientes a los que asisten. Porque el profesional quemado, por uno le entra y por el otro le sale, ni sufre ni padece, en el sentido de que no sintoniza, no empatiza con nadie, porque él está quemado, no tiene sentidos, está quemado y no tiene afectividad en ese sentido, y lo ve todo como un derrote, un desastre, no hay una despersonalización, no te das cuenta de que ahí delante tienes a otra persona que está sufriendo. Entonces hay muchos profesionales que están ejerciendo así, muchos. Por otra parte, Ángel dice que el problema anterior, que si una gerente, que había, que es la unidad. Los médicos nunca hemos estado unidos, gracias, a lo mejor por eso no cae un gobierno tras otro, porque si los médicos estuviéramos unidos, un gobierno no dura una semana, así, un gobierno. ¿Y qué pasó la otra vez? Precisamente en mi centro de salud, 3 doctoras dijeron que se iban. Si ahora mismo hay otros 3 doctores que se van y son del mismo centro y sincrónicamente como grueso, vuelve a ocurrir todo la hecatombe, aunque no se dé solución. Y aunque el consejero haga rodar las cabezas de los primeros que tiene, que pueden ser los de Burgos, los gerentes y tal, porque eso está claro, los políticos hacen rodar la cabeza del anterior para que ellos se preserven, y eso es así, es como yo lo entiendo. Entonces, ahora, ¿dónde se iban esas compañeras mías? Pues se han ido a otra comunidad autónoma, que les paga mucho más, que tiene las agendas de rebosamiento que se las pagan después, y ya está. ¿Y qué pasa con los de Miranda? Pues que tienen a Vitoria al lado, que es otra comunidad autónoma. ¿A son de qué cobran allí más que aquí? Luego está mejor allí y se van, y todos los chicos jóvenes se van, y muchos que vienen, otra cosa, el tema de los residentes, vienen, se les forma, hacen un trabajo impresionante a un coste muy barato, porque un residente cobra la mitad o menos que un adjunto, pero no se les hace ningún contrato de permanencia. Habrá que hacerlo. Si exportamos médicos formados, y nos ha costado, habrá que tener una permanencia para que permanezca aquí donde se formen, en la nación, si es que hay unos criterios de homogeneidad. Igual que los pilotos que se forman en el ejército tienen que firmar, no sé, X años para permanecer. Y si no permanecen y se van el primer año, tienen que soltar, imaginemos, 10 años, 10 millones. Que se queda 2 años, ya solamente tiene que pagar 8 millones. Que se va a los 10 años, ya no paga nada. Es decir, un contrato de permanencia. Eso tiene que hacerse, pero eso políticamente no queda bien. Igual que el pagar algo por una receta, un pequeño aportación,
esas cosas del bono, del coste o de esto, pues no suena bien políticamente, porque los políticos tiran con pólvora ajena. Y entonces, claro, no hay dinero, bueno, no pasa nada, se reduce el asunto, se meten más pacientes ahí y que explote, y que tire ese profesional que se ha formado 6 años de licenciatura, 4 de especialidad, otro de formación, a la basura. ¿Pero qué es esto? Y a pagarle como un mendigo, o parecido, explotado indignamente. Y ellos, políticos, que algunos tienen mérito, pero otros qué mérito tienen, el que se les vote, y se ponen sus sueldos, sus pensiones y todo eso. Hombre, por Dios. No sé qué opinión le merece la reflexión, ¿no?, que acaba de... Con el tema de los residentes, es un tema evidentemente que es crítico. Yo creo que hay medidas de esas se han planteado y de hecho yo creo que en varias comunidades se puede tener en mente. Lo que pasa es que ahora jugamos con las nuevas generaciones y en este caso de médicos, jugamos a nivel europeo y eso hay que tenerlo claro. Entonces, ¿qué pasa? Todas las comunidades a fecha de hoy están diciendo que a todos les faltan médicos, precisamente porque ha habido una política de planificación desastrosa en las décadas anteriores y ahora evidentemente nos faltan médicos, pero no faltan médicos de forma indiscriminada, es que faltan médicos en algunas especialidades, que eso tampoco se cuenta. Es decir, a nivel global no faltan médicos en España. Si todos los médicos que formamos luego hiciéramos una distribución acorde con las especialidades que nosotros necesitamos, no nos faltarían médicos. Y luego, claro, se tendrían que quedar, y para eso están las condiciones económicas. Cualquier médico en España, ajustado en función del Producto Interior Bruto de España, somos los penúltimos de la Europa de los 27. Ya quito Gran Bretaña porque era la única. Entonces, claro, por detrás de nosotros solo está Grecia. El resto, en función del PIB, el médico es el peor pagado de toda la Comunidad Económica Europea. Eso es una realidad. Cualquiera de nosotros o de nuestros hijos el día de mañana, que dominan los idiomas sin ningún tipo de problema, van a cruzar la frontera y van a cobrar entre 3, 4 o 6 veces más lo que cobramos nosotros. Ajustado por PIB, no hablo, es decir, por Producto Interior Bruto, no hablo de sueldos brutos, que evidentemente la vida es mucho más cara en Alemania o en Holanda o en Bélgica, pero es que ajustado por PIB y es las condiciones laborales y económicas no tiene nada que ver. Entonces, por eso digo que jugamos en otra liga. Y cuando hablan aquí de que es que les empiezan a faltar en las comunidades, no es el problema de País Vasco, que pueden ganar al final poquito más, es que es pasarse a Francia o Portugal o irse a Alemania o irse a Bruselas y vamos, no tiene nada que ver las condiciones. Sí, y además muchos residentes, la nacionalidad suya no es la española, que estos vienen muy formados en inglés y bueno, pues se mueven perfectamente. Y además eso va en detrimento de la calidad asistencial. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos un sistema en el cual estamos seleccionando los mejores estudiantes que existen actualmente en España, las mejores notas están seleccionando medicina y además cada vez va increciendo. De hecho, este año ha vuelto a subir. O sea, de año en año la nota vamos a llegar al 14, que es la nota más, que antes era sobre 10, ahora sobre 14. Y además es que hay pues una vamos a llegar como que un niño o una niña tiene una nota buena y los parece papás que le tiene que dicen, hacer medicina. ¿cómo no vas a hacer medicina? Pues si la chica o el chico no quiere hacer medicina, que no haga medicina. Que quiere ser barrendero, puede ser un barrendero muy digno. No tiene por qué tener cualquier medicina. otra profesión. Claro. Pero el problema es que después de que tenemos los mejores seleccionados para esos 6 años, que sigue siendo la carrera más larga, obligatoriamente para ejercer en el sistema público en España tienen que hacer una especialidad y tienen que aprobar un MIR, que es una oposición que no te da plaza más que para hacer la residencia, para hacer la especialidad, pero no te asegura una plaza para el día de mañana. Esa residencia la haces durante 4 o 5 años, tienes el título de especialista y mientras tanto cobras un sueldo base de 1.000 euros, aparte guardias, pero tu sueldo base por tu jornada ordinaria de 37 horas y media semanales son 1.000 euros, 1.050 exactamente. Y al acabar esos 10 años te encuentras con la realidad, que tenemos unas retribuciones económicas muy inferiores y luego ya, si hablamos de primaria, con una saturación de la primaria, con unas condiciones laborales que evidentemente que nos faltan médicos, pero es que más nos van a faltar. Claro. Y el problema de esto, y por eso hablábamos de un problema asistencial de futuro, es que los mejores formados, los que hemos formado aquí con un nivel muy elevado y que de hecho se les rifan en cualquier ámbito europeo, se van a ese ámbito europeo y sin embargo nosotros aquí estamos trayendo gente sin titulación. Y esa es una realidad que durante el COVID se ha permitido, porque de hecho la legislación la ha permitido. Especializada, sin titulación especial, los 6 años de licenciatura o incluso en otros países con menos años de licenciatura, y se están contratando por falta de personal.
Entonces hay que tenerlo en cuenta eso. Es normal esa fuga Y a de los que cerebros. están muy formados Es se les normal. quema. Es normal, vamos, yo hablo ya como joven porque me siento Claro. muy identificada. Al final, yo me he formado en España, pero en la Unión Europea me dan unas posibilidades mejores, el título es exactamente igual de válido, tengo idiomas. Exacto. En fin, pues eso sí que hay que apuntarlo porque, en fin, ya ahora a mi favor todos los jóvenes, ¿no? Estamos en una situación complicada. Hemos hablado de problemas hasta ahora, vamos a hablar un poco de soluciones, a ver si en esta mesa de debate encontramos un poco la luz. ¿Qué solución podemos encontrar, Ángel Matías, a todo este problema de saturación, trabajos, bueno, como comentaba Juan José Jiménez, hasta las 12 de la noche, que son horas que no has recibido ni un euro por ella? Por supuesto. En fin, claro, esto es una responsabilidad muy importante porque la solución, claro, pueden ser muchas, pero bueno, al final, en el día a día, que es lo que trabajáis vosotros, ¿cuál es la solución? Soluciones hay muchas, y de hecho desde hace muchos años se ha venido hablando con los agentes implicados, evidentemente los profesionales, pero se ha hablado con sociedades científicas, se ha hablado con esos sindicatos, con las organizaciones colegiales e incluso con las gerencias. Y las soluciones están muy claras. Lo que hay que tener es la determinación de llevarlas a cabo. ¿Cuáles son estas? No me voy a quedar en un discurso retórico de decir soluciones, hay muchas, pero vamos a decir cuáles. Eso es, la agenda. Si tenemos una agenda que todos comprendemos que no es normal y no es asumible, si yo tengo 60 en un día, con 10 minutos, y hablamos de una media, que es que puede haber gente que necesite media hora o que necesite más tiempo. Una media. Perdón. Pues hablando de 60 es que estamos hablando de 600 minutos. Es decir, estamos hablando que 10 horas sin hacer absolutamente nada más. Es decir, eso es inviable, o sea, eso no puede ser. Y es la propia empresa la primera que tiene que decir, eso a partir de mañana no puede ser, porque eso es implanteable. Yo no puedo decir que estoy haciendo las cosas bien si yo estoy dejando unas agendas de 60, de 70, de 50, de 40, me da igual. Es decir, eso es lo primero. La agenda tiene que tener límite. Hay un segundo aspecto con el ámbito rural. El ámbito rural, nosotros tenemos una ratio de médicos en relación a la población muy elevada. ¿Por qué? Porque tenemos muchos médicos con muy pocas cartillas en el ámbito rural. Con lo cual, la asistencia que pueden prestar, con el paso del tiempo, y eso hay estudios que lo avalan, si yo tengo un cupo de 100, de 200 personas muy bajito, al final no veo patología. Con lo cual, eso va en detrimento de mis competencias. Y eso, por lo tanto, en detrimento de mis pacientes, con lo cual los cupos tienen que tener un mínimo y tienen que ser cupos con un mínimo de pacientes. Para eso sí, claro, hay que atreverse a hacer una reestructuración, una reorganización. En Castilla y León, en los últimos 30, 40 años se han hecho dos, pero se han hecho dos que han sido tan leves que es que cuando se han llegado a hacer, ya es que los pueblos no tenían gente. Entonces, claro, hay que hacer y atreverse a hacer una reestructuración de verdad. Y ahí sí que el problema es político. De hecho, la sanidad, y en concreto la rural, ha sido un arma política, tanto por un partido como por otro, que se lo han echado en cara de forma sistemática. Ahí es un problema político. Y los primeros son los alcaldes. Nadie quiere perder su médico, nadie quiere perder su enfermera. Yo pongo un ejemplo muy claro. Asturias, Galicia, ya no tenemos pueblos pequeños, tenemos aldeas. ¿Tienen peor asistencia sanitaria que nosotros? No, la tienen igual o la tienen mejor. ¿Cómo lo han hecho? Con un sistema de transporte a la demanda. Es fundamental. Igual que en una época se hizo el transporte escolar y se sigue haciendo para llevar a los niños a los centros de escolares, pues igual hay que hacer a nivel rural. Habrá gente que esté en la cama, que no se pueda desplazar y habrá que ir a su domicilio, pero son los mínimos también, para eso también está enfermería. Y el transporte a la demanda es fundamental, eso hay que reestructurarlo. Y luego también hay que ver los centros de guardia. Hay centros de guardia que la demanda histórica es cero o casi cero. Entonces, para ir a dormir y estar allí cerquita de si ocurre algo, no puede ser. Eso habrá que tener pues un sistema de... Ya las carreteras no son lo mismo que antes. De transporte también de médicos de urgencias para cubrir más y habrá que quitar centros de guardia. De hecho, en Burgos creo que se quitaron 3 hace tiempo, pero por presiones de los alcaldes con la Diputación en contra del SACIL, que no sé si en aquella época estaba el PSOE o el PP, da igual, pues lo volvieron a montar otra vez, cuando ya estaba desmontado. O sea, es algo vergonzoso, pero es así. Y no es técnico, es una cosa política, y esto tiene que ser técnico, o sea, no se puede decir a una apendicitis se le hace esto porque políticamente pensamos que hay que hacer eso. No, perdone usted,
haga lo político donde sea, pero en esto no, en esto es técnico. Pues en esto también. Y en gastar los dineros de la población también debe de ser técnico. No debe ser político, ni regar dinero donde cada uno quiere para publicitar su imagen. Y luego yo ya me planteo, después de 42 años luchando con múltiples cosas de este sistema, si no habrá que hacer un cambio de modelo. ¿Por qué? Yo tengo familiares en Francia, Toulouse en concreto. No tienen nada de problema de esto y tienen su seguridad social y es un sistema público. Tengo familiares en Alemania, ningún problema, y no son millonarios mis familiares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Falla el modelo. Allí te coges, vas al médico que quieres, el dinero va detrás de ti, pagas o te dan un cheque y luego lo cobras, o en fin, en cada país es diferente, y te atienden. Y si hay que hacerte una gastroscopia, hablan con su amigo de gastroscopia, de acuerdo con el otro, pues sí, mañana tienes el hueco, pasado. O la operación, pues mira, sí, dentro de 10 días. Aquí yo tengo un paciente que casi seguro tiene un cáncer gástrico, 1 año de demora para una gastroscopia, creo que ahora están dando antes, quizá inyectan dinero para quitar, ahora vamos a hablar lo de los módulos y las peonadas que hacen en el hospital, y la primaria es la oveja negra, el felpudo de la asistencia, el felpudo de entrada, la primaria es diferente. Sí, de hecho, antes cuando hablábamos de residentes y hablamos de la Comunidad Europea, con el tema de la sanidad pasa exactamente lo mismo. Hay mucha gente que no lo sabe, la sanidad en la actual Comunidad Económica Europea, la de los 27, todos son sistemas públicos de salud, pero todos son sistemas con copago o ticket moderador. Claro. Todos. No hay uno solo. El único que queda ver a Gran Bretaña, que ahora ya está fuera de la Comunidad Europea, y España. Hay mucha gente que se pregunta que haciendo esa público y luego te derivan a lo concertado, como es el caso comentábamos antes en Madrid, pues te derivan a un hospital que es concertado para realizarte las pruebas que bien sean necesarias, aunque vayas por la seguridad social. Claro, ahí parece que se está invirtiendo también porque esas pruebas se pagan, se está pagando a una entidad privada, entonces ya no estamos hablando de un sistema totalmente público. Y ese es el... Pero eso ocurre aquí. Aquí se concierta con Recoletas operaciones para acelerar determinadas operaciones de ojos o de artrosis o de cuestiones traumatológicas. Se concierta. Entonces lo que sí que hay que inspeccionar también es decir, vamos a ver, en 1 hora en Recoletas cuánto se opera o cuánto se hace. Y en ese tiempo esa misma persona cuánto hace, porque son los mismos. ¿Y cuánto hace en lo público, en el UBU? ¿Por qué? No, porque llega la necesidad más tarde, porque no sé. No, vamos a estudiarlo. Para eso está la inspección, para eso están los gerentes, no para que estén en su despacho. Bueno, lo que tiene que haber es eso, es un cambio de modelo. Y además es que está inventado, es decir, si en otros países funciona y funciona adecuadamente, pues vamos a copiar aquello que funciona en otros aspectos. Pero las críticas pueden derivar en la sanidad no es 100% pública. Estamos hablando de sistemas públicos 100% en el ámbito europeo. Vamos a ver, o sea, que no estamos hablando de sistemas privados. A un colegio concertado. A mí no me ha costado nada hasta el bachillerato, me parece que es cuando cuesta. Y he estado muy a gusto. Y ha salido el colegio mucho más barato al Estado que lo público. Eso está súper... Sí, nosotros no tenemos que ser al final los que tenemos esa decisión, pero evidentemente ese debate sí que se debería de abrir y habría que ver cuál es el modelo, porque desde luego el modelo actual hace mucho tiempo que en atención primaria desde luego ha claudicado, y en el hospital cuando hablamos de listas de espera de 6, 9 o 12 meses exactamente lo mismo. Es la misma moneda pero con distintos reversos, o sea, un montón de población que asistir. En la primaria te lo embutes todo como un chorizo gordo en un determinado tiempo, ahí lo embutido, y no hay lista de espera, o hay poca lista de espera. En el otro lado no, tienen su rigidez, está aquí, y son capaces y han sido capaces de mantenerlo, que ojalá los profesionales de atención primaria hubieran mantenido esa dignidad, que no la han mantenido, mis propios colegas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no entras por ese embudo, hay lista de espera. Entonces, tanto listas de espera en la hospitalaria, consultas masificadas y agendas interminables en la primaria, es lo mismo, es el mismo concepto. En uno, el embudo es muy gordo pero tiene que pasar en el mismo momento, pase como pase, y en el otro es lo que tiene que ser y la cola es larguísima. Pero es lo mismo. Luego fallo en los dos sistemas. No en la primaria solo, sino este modelo ha fallado en los dos sistemas, está fallando. Por tanto, en este punto sí que parece que os encontráis, así que, bueno, en fin, a ver si... Desgraciadamente nos encontramos en la consulta, que es la peor.
En fin, pues que quien tenga que escucharlo, que también lo apunte y tome nota. Hablabas de que la atención primaria ha sido tratada como un felpudo e incluso se ha menospreciado. Auténticamente. Yo digo que dicen siempre, la atención primaria es la puerta de entrada al sistema. Porque si uno está enfermo, en teoría el camino natural es ir al médico de cabecera y este le deriva y el otro le opera o le hace el tratamiento y luego vuelve a la atención primaria, volvemos a la continuidad. Pero es que la puerta de entrada puede ser una puerta lujosísima, como las que quieren poner en la catedral, que serán muy bonitas y que serán mejores que las que hay con toda seguridad, o puede ser un felpudo. ¿Qué es un felpudo? Donde todo el mundo se restriega. ¿Y qué es restregarse todo el mundo? Ya no entro en algunas acepciones de los pacientes que no se consideran pacientes, sino usuarios del sistema, de tu generación sobre todo. Si antes se daba en muy poca población, ahora yo observo en gran porcentaje de población treintañera, ya padres de familia, que tienen un concepto de la medicina totalmente como de usuario. Tú pides por internet, Amazon te lo trae, punto. La medicina es algo mucho más, antropológicamente muchísimo más. La afectividad que hay y la relación médico-paciente va muchísimo más allá de un usuario y de un consumidor. Entonces eso, los que ya somos mayores, eso lo llevamos muy mal, porque te dejas la persona en ello. Yo es lo que estoy haciendo ahora, dejándome mi persona para los que vengan detrás, como decía el doctor Matías, tengan este camino un poquito allanado. Es así. Bueno, pues eso por un lado es importante, la relación médico-paciente, que esto hay que mantenerlo y no se mantiene porque ni hay condiciones y el cliente, pues eso, quiere una relación de servicio y el médico está sometido, pisado por la gerencia, está minusvalerado a veces por los otros compañeros y es así, o sea, esto hay que tenerlo en cuenta. Me gustaría, para ir acabando, Ángel, Matías, que nos dieses una pequeña conclusión de cómo están las cosas, que evidentemente pues complicado, y bueno, qué expectativas. Bueno, yo siempre creo que me considero optimista, entonces espero, aunque ya llevo muchos años de profesión, yo espero que las cosas mejoren, sin duda, y más que nada porque a veces ya es difícil empeorar, sobre todo en el ámbito de primaria, la verdad es que es difícil empeorar, entonces yo espero sinceramente que las cosas mejoren. Si no mejoran porque al final se tomen las medidas oportunas para ello, pues evidentemente tendremos que ser los profesionales los que al final luchemos por ello. Y yo creo que eso es incontestable. Tenemos que asumir los propios profesionales. De hecho, es curioso que al final, cuando te puedes reunir para tomar un café, para charlar o quedas fuera del centro con los compañeros o compañeras, todos estamos de acuerdo, pero a la hora de tomar medidas, pues es verdad que todo el mundo al final estamos metidos en la vorágine de la asistencia diaria y en esas agendas que tenemos, y la gente acaba mucho más tarde de su horario, unos horarios además, como decíamos antes, que ni agradecido ni pagado, es decir, que tú acabas más tarde y no tiene contrapensación ninguna, y luego hay algunos temas que no se han tocado y que son muy importantes. Hemos hablado de residentes, hemos hablado de condiciones laborales, pero para que haya regeneración de esos profesionales, para que esos residentes se puedan formar, tenemos muchos de los médicos que son y somos tutores, y para que esos tutores desempeñen en condiciones y puedan formar bien a esos futuros residentes, a esos futuros médicos, tienen que tener unas condiciones laborales adecuadas y una incentivación adecuada que no existe a fecha de hoy. O José, algo cortito porque sí, nos quedamos sin tiempo. Del felpudo, antes que me he quedado una cosa por decir, felpudo de la atención, ¿por qué? También porque las colas que se originan en la secundaria, en el hospital, te repercuten a ti. Viene el paciente, oiga, que me van a tardar un año en esto, ¿qué hago con esto? ¿Llamas o no llamas? ¿Tienes que renovar los tratamientos? ¿Qué hago con esto que me dan? Que me dicen que de aquí tengo que ir a otro especialista. Oiga, pues si usted cree que tiene que ir a otro especialista, mándele usted, que la norma se lo dice, no me lo venga a mandar aquí, ya el colmo. Oiga, doctor, que ya me han visto ahora en determinada especialidad, como me tienen que ver dentro de un año, vaya mandándome, que tardan un año. Pero vamos a ver, ¿esto qué es? Si usted cree que le tiene que revisar en un año, se lo da usted la cita y sale de la especialidad ya con ella. No me repercuta a mí su burocracia. Y así, somos el felpudo del sistema, de la gerencia, de los pacientes, de los colegas del hospital, todo. En fin, una mesa de debate muy interesante. Quería daros las gracias a los dos, desearos suerte, que te recuperes, por supuesto. Gracias. Y que, bueno,
que sea esa, ¿no?, esperanza la que os mantenga en el puesto de trabajo, pues en fin, pues velando por nosotros. Y nada, pues muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.